Bien. Bueno, pues como estáis viendo, tenemos hoy la parte que concierne a la restauración, que es el periodo, como sabéis, que sucede a la Primera República, 1874, ¿sí? Es por ahí por donde vamos a comenzar. Veremos básicamente las características de este primer periodo, y es un periodo que ya hemos visto en el primer semestre, pero que creo que habría que volver a echar un ojo, sobre todo para entender el desarrollo de la historia, en particular en la Segunda República, en la dictadura de Primo de Rivera y todo este primer tercio del siglo XX. En todo caso, la restauración, como ya hemos visto, es un sistema político dependiente de una monarquía, un rey que se pone en la clave del sistema político, en el centro del sistema político, el jefe del Estado. Ya no es un político elegido, una persona que se haya sido presentado a unas elecciones o haya sido elegido por una cámara, sino que se estructura un sistema piramidal por el que, como digo, el rey se pone en la cúspide, tenemos unos partidos políticos que sirven como correa y finalmente tendríamos una burocracia que comienza a consolidarse en estos años. Pensad, como ya he dicho también en el primer semestre, que son los años 1874-75, el último cuarto del siglo XIX, en el que se le da un nuevo impulso a los nacionalismos, a la nacionalización, sobre todo a nivel de burocracia estatal, de educación, bien, de servicio militar. Pensad que son los años también en los que se consolida la Tercera República Francesa, con o después de MacMahon. Son los años también en los que destaca la Alemania de Bismarck, ¿de acuerdo? O sea, estados que comienzan a ser conscientes de la necesidad de crear una identidad nacional a partir de unas ciertas políticas públicas. Entonces veremos enseguida cómo este sistema se encuentra con ciertas oposiciones o problemas, sobre todo, y en política exterior, con relación a las colonias, a lo que queda de las colonias, que serían Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y las guerras de independencia, con los nacionalismos alternativos al que propone el propio sistema de la restauración, esto es el catalán y vasco, pero también el más progresista, por así decir, de filiación republicana, y enseguida aquellos grupos corporativos que se resisten de una manera u otra a entrar en los cánones, si no desde un principio, sí se verá cómo van creando estructuras de poder alternativa en este grupo de la transición, sistema de la restauración. En particular estoy hablando de la Iglesia y el ejército. Y de manera ya más organizada contamos con los partidos políticos de la oposición, partidos y sindicatos. Veremos cómo todo esto trae unos ciertos cambios sociales. Bien, pensad también que son los años de la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial es la revolución que viene con el cambio en la siderurgia, pero sobre todo, y en el aspecto social lo que más nos importa, con la electricidad y el gasóleo, ¿de acuerdo? Comienzan a electrificarse de manera masiva las ciudades y comienzan a aparecer también el transporte por carretera. Esto es importante porque en los años de Primo de Rivera esto dará lugar a un cierto progreso económico que tendrá que ver también con la nueva industrialización. Entonces veremos estos cambios y las reformas institucionales, los líderes políticos y, sobre todo, qué es lo que provoca la crisis final de la restauración, o qué es lo que provoca, por así decir,
entre los muchos descontentos, el último gran conflicto, que es el conflicto del protectorado de Marruecos. Recordamos entonces cómo la Primera República se divide, como ya hemos visto, en dos periodos. El primero, que es una república federal, bien, cuyo presidente es Pi Margall, y una segunda que sucede a la Revolución Cantonal, que no nos vamos a extender mucho porque, como digo, ya lo hemos visto, y que provoca la reacción por parte de Serrano y otros militares, estableciendo la segunda parte, este año 1874, de la república. Sería más bien una república pretoriana o dictatorial. Bien, es en contra de este cambio político que se establece el sistema de la Restauración, diseñado por Cánovas del Castillo, un Cánovas del Castillo que se inspira en el modelo de la monarquía parlamentaria inglesa, de dos partidos que se van turnando en el poder, ¿de acuerdo? En el caso de Inglaterra entonces eran los Whigs y los Tories. En España se toma este modelo y se usan el Partido Conservador y el Partido Liberal. Bien, los dos partidos con un liderazgo carismático, en el caso de Cánovas con su partido conservador. Quiere establecer un sistema liberal, bien, un sistema monárquico en el que el rey sea la clave de este sistema, y establece para ello un sufragio que queda restringido, por supuesto, a los varones, por supuesto a los hombres, pero también a aquellos que tienen propiedades. Por lo tanto, estamos hablando de un sufragio censitario. Su obsesión, como digo, es la estabilidad y la conservación de la monarquía. Su proyecto era un proyecto, como he dicho, de nacionalización de corte conservador. Esta idea de crear ciudadanos a través de la educación, a través del ejército, etcétera, etcétera, pero de corte conservador. Sobre todo contrastando con la Primera República. Establecer, como digo, un turno entre dos partidos, turnismo político, un turnismo político de dos partidos que están encabezados por dos personajes principales: los carismáticos, Cánovas y Sagasta. Bien, este sistema se basa, y ya también creo que lo hemos visto varias veces, en un fraude electoral. El fraude en el que el rey nombra al político que va a ser jefe del Estado y después se convocan elecciones. No es que primero se convocan elecciones y quien gane se hace jefe del gobierno, sino que primero se nombra con el dedo el jefe del gobierno y después se convocan elecciones que se amañan precisamente para dar el resultado que se desea. ¿Sí? Bien, esto fue denunciado por parte de intelectuales, y en particular, y el más famoso, sería Joaquín Costa, que escribiría este libro, Oligarquía y Caciquismo, por el que los oligarcas de Madrid serían capaces de seguir en este turno político gracias a los manejos que los caciques hacen a nivel más territorial. Entonces, la monarquía cae sobre la figura de Alfonso XII. Alfonso XII, que fue el hijo de Isabel II, si recordáis, Isabel II, expulsada de España por la Revolución de 1868, huye con su hijo a París y es allí donde comienza a formarse. Es un rey que contrasta con otros reyes españoles anteriores, principalmente por ser alguien que ha vivido en otros países, Francia, Inglaterra, Alemania, y por lo tanto conoce otras instituciones, otros sistemas políticos y también otros idiomas, ¿de acuerdo? Es políglota, ¿sí? Esto en unos años en lo que se está desarrollando una nueva sociedad de la información, en los años en los que se está perfeccionando, por ejemplo, la fotografía, los años en los que poco después aparecerá también el cine, ¿sí? Los años en los que
los periódicos de masas comienzan a venderse de manera masiva. También son años de alfabetización masiva. Por tanto, el rey, consciente de esto, es alguien que cuida mucho su imagen política. Para ello, hace varios viajes, hace inauguraciones, se presenta, por ejemplo, al final de la Guerra Carlista, 1878, en el campo de batalla, ¿sí?, para mostrar que él es el jefe de los ejércitos. Repito, muy consciente de la labor de estabilidad que da su figura al régimen de la Restauración. Por lo tanto, el Partido Conservador se forma a partir de un grupo de políticos que se habían reunido en torno al partido alfonsino o liberal alfonsino del sexenio revolucionario. Intenta integrar a políticos de el moderantismo de Isabel II, pero también algunos carlistas que, sobre todo después del final de la guerra, consiguen entrar en el partido. Es un partido que está apoyado por la aristocracia, bien, por una aristocracia y alta burguesía bastante inmovilista, ya lo sabemos, y como tales inmovilistas también tenemos tanto el ejército como lo que se llamó el Partido Español, que no eran más que los cubanos, los españoles que tenían ingenios en Cuba o que tenían intereses económicos en Cuba y que no querían que hubiera grandes cambios políticos, principalmente por su sistema de explotación colonial y esclavista, y que por lo tanto dieron apoyo económico a la aparición y a la consolidación de este partido político. Un partido político que, como digo, es el encargado de establecer las primeras medidas, la primera legislatura, una legislatura en el que se intenta, como bien dicen ellos, corregir las políticas del sexenio revolucionario y orientarlas hacia una política más conservadora de recuperación de relaciones, como bien dice ahí, de la Iglesia, de establecer unos ciertos controles que impidan manifestaciones públicas que desestabilicen el sistema, y por lo tanto, aquí pone limitar derechos civiles, y por lo tanto se limita el derecho de huelga, se limita el derecho de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, bien, todos aquellos derechos civiles, libertades civiles que venían de la mano también de la industrialización y sobre todo de la segunda industrialización. También, y como había mostrado el poder, la revuelta cantonal, recuperar el poder a nivel local y municipal, ¿de acuerdo? Que el Estado se hiciera presente en todos aquellos, en todo el territorio español, y por lo tanto que no se diera pie a que ocurrieran sucesos como las revoluciones cantonales, ¿de acuerdo? En definitiva, se trataba de excluir de la toma de decisiones a una gran parte de la comunidad política, en particular los carlistas, los carlistas por supuesto más radicalizados, los republicanos que no se integraron en el Partido Liberal, y sobre todo las organizaciones obreras o los sindicatos, los primeros sindicatos que existieron en España. En torno, por tanto, a este Partido Liberal se juntan unos cuantos republicanos, que ahora lo veremos, pero, por supuesto, bajo la condición sine qua non de aceptar la monarquía, de aceptar a los Borbones. Estamos ante un partido con una retórica revolucionaria, pero un partido que en definitiva está formado por gente bastante privilegiada, unas élites, ¿de acuerdo?, de notables, lo que repito que Joaquín Costa llamaba las oligarquías, y que consiguió incluir a amplios grupos de estos partidos que habían sido dejados de lado por el sistema de Cánovas. Sobre todo
los republicanos, ¿de acuerdo? Los republicanos que se integraron por medio de lo que se llamó el fusionismo o el posibilismo, que era aparcar el proyecto republicano y aceptar la monarquía y ir abriendo poco a poco los cauces de representación política, ¿vale? Su primer gobierno, pese a esta retórica revolucionaria, sí que dio ya una idea de lo que iba a aportar el Partido Liberal a la Restauración. Y esta es la respuesta a una de las preguntas del examen que puse. ¿Qué es lo que aporta Sagasta al sistema de la Restauración? Sagasta y su partido lo que aportan es precisamente el contrapunto progresista, entre comillas, del sistema. Frente a el orden, la recuperación de la estabilidad, tenemos un partido político que va aprobando leyes que van abriendo los cauces de representación. Primero establece un indulto a aquellos revolucionarios cantonalistas que estaban todavía en prisión, y poco después establece una ley de prensa que no significaba que se aboliera la censura, pero sí que se podía uno ya adscribir a unas ciertas normas. Sabía lo que se podía hacer ser censurado. Hasta ese momento las cosas se censuraban sin ninguna justificación. Esto mismo, ya lo veremos después, pasó también con el franquismo. Hubo un momento en el que el franquismo estableció también precisamente una ley de prensa, por la que se podía saber ya qué es lo que se puede decir y no se puede decir, antes de tener una censura arbitraria, ¿vale? Así llegan al acuerdo ambos partidos de notables, de establecer una constitución, la de 1878, que fue creada por una comisión y por lo tanto no fue creada tras unas elecciones constituyentes. Esto lo hemos visto ya, pero lo vuelvo a señalar. Unas elecciones constituyentes se convocan para que el pueblo pueda elegir a los representantes que van a discutir, redactar y aprobar una constitución, ¿de acuerdo? Esto no ocurre así, sino que se elige a unos cuantos miembros de una comisión que se dedica a redactar esta constitución. Una constitución por la que el poder legislativo está encarnado en las Cortes y el rey, ¿de acuerdo? Es el rey el que tiene derecho a negarse a aprobar una ley y por lo tanto derecho a veto. El rey, por lo tanto, y como ocurre en la actualidad, es el que convoca y disuelve las Cortes. Bien, también, y entonces, era el encargado de nombrar al presidente del Senado. El Senado es una cámara de representación aristocrática, ¿de acuerdo? Como la Cámara de los Lores en el Reino Unido, y de ahí viene, ¿de acuerdo? Porque eran las familias aristócratas las que tenían esta segunda cámara. Acordaros de lo que hablamos de los sistemas unicamerales y bicamerales, ¿de acuerdo? Cuando son bicamerales, en un principio eran para que las fuerzas conservadoras no perdieran su poder, ¿de acuerdo? De representatividad. Por lo tanto, en este sistema, los ministros no se reúnen entre ellos y no discuten entre ellos las leyes por sí solos, sino que solo responden ante el rey, no responden ante el jefe del gobierno. No hay consejos de ministros como tal. Bien, se produce, por lo tanto, un sistema de consolidación, un proceso de consolidación del sistema de la Restauración. Quien en un principio daba pasos a favor de esta consolidación fueron los conservadores, primero en su primera legislatura, ¿de acuerdo?, hasta el 81 y luego hasta el 85. Se establece no hace falta que en realidad aprendáis todo esto de memoria, simplemente que os quedéis con la idea de que se establece un código penal, que por primera vez se establece un derecho
¿de acuerdo?, de sucesión, un derecho de propiedad, un derecho familiar que depende del Estado y no de la Iglesia. De ahí también ahora veremos por qué surgen ciertas reticencias dentro de la Iglesia. Por lo tanto, un derecho civil que regula la propiedad. El Estado liberal, no lo olvidéis, tiene que ver, sí, con la representación política liberal, pero también tiene que ver con un sistema económico liberal, ¿de acuerdo? Viene de la mano la representación política y la propiedad, ¿vale? No se olvide esto. Y el derecho es básicamente las reglas que gestionan esta propiedad. Intercambio de propiedad, hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Se intenta establecer una misma ley y se establece una ley para toda la península. Bien, es de esta manera que se abolen los fueros, se acaban con las leyes que existían en Navarra y País Vasco, sobre todo a partir de del fin de la guerra carlista, ¿de acuerdo? En el 76 y en el 78 se llega a este proceso que ya hemos visto también otras veces, por el que, a cambio de la abolición de estos fueros, se establece un concierto económico. Se establece además una reforma del ejército también con esta idea en la cabeza, con este modelo de la Tercera República Francesa, por la que el ejército sirviera como un mecanismo de integración social, de integración de clases y de creación de españoles. Claro, el problema es que, como ya hemos visto que ocurre a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX, en España los ricos o las familias acomodadas pagaban para que sus hijos no fueran al ejército. Bien, y por lo tanto este proceso de integración resultaba bastante desacreditado. Tenemos además una oficialidad, unos generales, capitanes, coroneles, que continuaban siendo gran parte de las Fuerzas Armadas, continuaba sufriendo el ejército lo que llamamos la macrocefalia. ¿Recordáis? La macrocefalia significaba que había, en comparación con el número de soldados, demasiados puestos oficiales. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, después de la pérdida de las colonias, había muchos que habían vuelto a España, de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico, pero también había otros que, estando desplegados en Marruecos, adquirían méritos de guerra. ¿Sí? Adquirían méritos de guerra y, por lo tanto, ascendían en la escala militar, inflando los puestos de responsabilidad y, por lo tanto, teniendo esta macrocefalia. Se intentó, por lo tanto, reformar este ejército, reducir el número de generales, mandar generales a la jubilación y, sin embargo, encontró resistencia durante todo este periodo. No se logró una verdadera reforma del ejército hasta la Segunda República, hasta que Azaña hizo su reforma del ejército y, algo que no tendríamos que perder de vista, le hizo enemistarse con muchos de estos generales. Bien, pero ya esto en la Segunda República. Muere el rey, además de una manera más o menos inesperada, 1885. ¿Sí? Muere el rey y se reúnen Cánovas y Sagasta y establecen lo que se llamó este Pacto del Pardo. Un pacto por el que se consagra lo que hasta entonces había sido más o menos, planteado, que era el turnismo. Comienza realmente ahora, porque había habido el primer gobierno de Cánovas hasta el 81, el corto gobierno de Sagasta 81-83, el corto gobierno de Cánovas 83-85, al morir en el 85 el rey, se establece ya el turnismo y a partir de ahora los dos partidos se van a alternar en el poder de manera más bien regular. Este sistema, también por el envejecimiento, pero bueno, este sistema sufre un golpe, sobre todo en cuanto a la autoridad, cuando un anarquista asesina a Cánovas en 1897, ¿de acuerdo? 1897, que precede a justo el desenlace de la guerra
con Estados Unidos. Para que veáis este esquema, que ya lo hemos visto varias veces, por el que se ve cómo se van sucediendo los gobiernos de Cánovas, Sagasta, Cánovas, Sagasta, conservadores de Cánovas, liberales de Sagasta, conservadores de Cánovas, liberales de Sagasta, conservadores de Silvela, por el asesinato de Cánovas, liberales de Sagasta. Bien, en esto consiste el turnismo. Son los partidos que se van alternando en el poder. Por cierto, que este cuadro os viene muy bien también echando un ojo para ver cuáles son los sucesos más importantes durante este periodo. Bien, asesinato, la fundación de la EGT, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y esto ya lo hemos visto en la entrada, así que tampoco nos vamos a meter mucho, el sistema de restauración se encuentra con varios problemas políticos. Primero, la guerra de Cuba, la aparición de nacionalismos rivales, la reacción de ciertos grupos corporativos, como es la Iglesia y el Ejército, y los partidos políticos que están en los bordes del sistema. Esto es los republicanos, los carlistas y las organizaciones obreras. En cuanto a la política exterior, la política seguida era una política de recogimiento o de neutralidad, ¿de acuerdo? Frente a la era del imperialismo, en la que tenemos, como he dicho antes, a una Alemania que intenta rearmarse y cada vez crear mayores buques de guerra y buques comerciales para rivalizar con el poderío naval de Inglaterra. Tenemos una Francia que, a su vez, temerosa de un rearme alemán, comienza también a su vez a establecer una política de militarización. Tenemos, por supuesto, la expansión colonial, el reparto de África. Recordad la conferencia de Berlín, por el que se reparte en África y se parte norte-sur, este-oeste las posesiones, lo que luego será además causa de muchas de las guerras africanas que hemos tenido en el siglo XIX y XX, ¿de acuerdo? Estas fronteras hechas con reglas, ¿sí? En todo caso, frente a este imperialismo de las potencias europeas, tenemos a un personal diplomático español bastante poco preparado, dependiente de sus relaciones con los políticos o con la monarquía, ¿de acuerdo? Y por lo tanto con unas maneras de funcionar bastante clientelares o de dependencia y bastante poco profesionales. Y luego además se encuentra España el problema de la dispersión de sus colonias, ¿de acuerdo? Unas colonias como en el caso de Filipinas y las islas del Pacífico, en las que hasta que no se consigue una circulación de barcos en el Pacífico, no tienen realmente una importancia estratégica, y veremos luego cómo irán tomándola poco a poco. Pero es que además tenemos, por ejemplo, la Guinea Ecuatorial, tenemos Puerto Rico, Canarias, Tetuán, etcétera, etcétera. El sistema colonial era más bien un problema económico más que un recurso económico, porque hacía de estas economías unas economías dependientes, no solo la de las colonias, sino también la del propio Estado español, ¿de acuerdo?, que no entraba en competencia en estos años. Teníamos a Puerto Rico, que estaba especializado, como ahí lo dice, en café, y cuyo primer movimiento revolucionario coincide con la Revolución Gloriosa de 1868, la Revolución de Septiembre, ¿de acuerdo?, que echa a la reina Isabel y que aprovechan para reclamar una mayor autonomía y unos mayores derechos. Es también en este momento cuando se produce, y ahora lo veremos, la Primera Guerra Cubana. Filipinas, como decía, fue bastante desatendida hasta que no se intensificó el comercio en el Pacífico, ¿de acuerdo?, en la década de los 70. Y este hecho hizo que, por ejemplo, cogiera bastante intensidad el comercio de tabaco que se privatizó precisamente en estos años. Bien, pero claro, la joya de la corona
que es como se llamaba entonces a esta isla, era Cuba. Era, para que veáis, La Habana era la tercera ciudad en población de todo el territorio español. Madrid, Barcelona y luego La Habana, ¿de acuerdo? Cuba tenía más kilómetros de ferrocarril por metro cuadrado que la propia península ibérica. Cuba tenía una economía que de manera más bien ilegal comerciaba con Estados Unidos y por lo tanto tenía un dinamismo que la península ibérica no tenía. Además estaba establecida sobre una sociedad esclavista, ¿sí? Una sociedad en la que se dependía de la mano de obra esclava. Y es así también, como digo, que en 1868, aprovechando también la Revolución de Septiembre del 68, se produce la primera revuelta que da lugar a la Guerra de 10 años, 78, que establece unas nuevas leyes, una nueva planta administrativa por el que se supone que se iba a otorgar una autonomía a Cuba, por el que se supone que se iba a revisar los términos de la esclavitud, aunque en realidad no se hizo nada para precisamente dar estos nuevos derechos. Es así que se vuelve a declarar la Guerra de Independencia en 1895, esta sí ya el último enfrentamiento entre España y Cuba, que tenía la ventaja, en el caso de los cubanos, de tener unas guerrillas con mayor integración racial y social. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues por esta idea de luchar contra la esclavitud y contra la sociedad racista también. ¿De acuerdo? Por tanto, creo que tenía un apil bastante importante en las poblaciones rurales y también en las poblaciones esclavas. De todas formas, y como dije en el primer semestre, la guerra de Cuba fue bastante igualada hasta el último año, ¿vale? Cuba podía bien haber terminado como Haití y Santo Domingo, con una población española en el norte y una población rebelde en el sur. De hecho, hasta que no interviene Estados Unidos, no se produce realmente un desbloqueo de la situación. En estos años, 1897 sobre todo, la situación está todavía bastante bloqueada. Y es por ello que Estados Unidos decide intervenir en la guerra y, por supuesto, declarar una guerra a España que dura escasos días y que provoca esta paz de París, una paz de París en la que no había representantes ni cubanos, ni puertorriqueños, ni filipinos, y por lo tanto una paz que se firma básicamente únicamente por parte de los Estados Unidos, porque España de hecho llega tarde a las conversaciones, no se espera a que llegue el representante español a las conversaciones de paz, y es así que se establece lo que se llamaría la independencia cubana, pero luego ya veremos en la historia de Cuba cómo esta independencia fue varias veces amenazada precisamente por Estados Unidos, como Puerto Rico sigue siendo una colonia estadounidense y como Filipinas ha sido un país dependiente de Estados Unidos hasta bastante recientemente. Bien. Otro problema que encontró la restauración de Cánovas eran los nacionalismos, también y sobre todo a causa de precisamente estos problemas con Cuba. Tenemos el nacionalismo más conservador, lo que luego irá desarrollándose como el nacionalcatolicismo, que buscaba sus raíces en la monarquía, en la religión, bien, en la tradición. Tenemos el liberal, ¿de acuerdo? Algo más progresista, con alguna sensibilidad por las manifestaciones culturales de otras regiones de España y que no tiene que ver con una voluntad tan centralista, bien, en el que Castilla es el modelo que tiene que ampliarse a toda la península, sino, pues bueno, tener en cuenta las distintas sensibilidades catalanas, pero vascas, pero no solo, también Valencia, Andalucía, etcétera, etcétera. Sin embargo, y por supuesto, el que más
nos llama la atención hoy en día es la aparición de los nacionalismos vascos y catalanes, que fueron en un principio movimientos culturales y que fue a partir de este cambio de siglo, sobre todo en los últimos años del siglo XIX, en el que se fue convirtiendo en un nacionalismo más bien político. Bien, un nacionalismo político que también tuvo un reflejo en Galicia, ¿sí?, en la que fue apareciendo distintas organizaciones como las Irmandades de Fala, etcétera, etcétera, etcétera. Otro problema de instalación, y ya no solo territorial, del sistema de la restauración era en la propia Iglesia. La Iglesia que controlaba la educación secundaria, sobre todo, que se negaba a que fuera el Estado el que fuera capaz de establecer cuáles eran las diócesis, decisiones que fueron bastante discutidas por la Iglesia. Por ejemplo, el hecho el debate sobre el matrimonio civil, un matrimonio civil que llegó a prohibirse, ¿de acuerdo? Un matrimonio civil que sí existía, o por lo menos en teoría, durante el sexenio revolucionario, y que luego se revertiría y solo existiría el matrimonio canónico. La cuestión de los cementerios civiles. Claro, España siendo un país católico, confesional, ¿qué ocurría cuando alguien de otra confesión moría? El Estado no se encargaba porque no había cementerios estatales, tenía que encargarse la Iglesia, pero la Iglesia se negaba a tener que encargarse de los cuerpos de personas que no eran de su congregación, vamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto también fue un problema importante, pero el más importante fue, sobre todo, la resistencia a la introducción de símbolos patrióticos dentro de las escuelas. Esto es, la imagen del rey y la bandera española, ¿de acuerdo? Algo que en muchos casos percibían como rival de una identidad católica, que al fin y al cabo, en el caso de la educación, pensad que no es que fuera la Iglesia en abstracto, sino que eran congregaciones religiosas que, como es el caso de los jesuitas, debían obediencia al Papa y no al jefe del Estado, de un Estado, ¿de acuerdo? De ahí también este tipo de fricciones. De todas formas, son también unos años en los que se moderniza también la comunicación por parte de la Iglesia. Son conscientes del poder de la prensa y de las publicaciones periódicas. Vamos a avanzar. Existía el republicanismo, que sepáis que tenía una presencia política, pero cuya presencia más palpable, sobre todo, era una presencia cultural, ¿de acuerdo? Cultural en reuniones en los Ateneos, por ejemplo, en la prensa, una prensa filo-republicana, que a veces no se podía expresar abiertamente republicana, pero bueno, sí podía expresar sus ideas, pero sobre todo también a través de lo que fue la institución de libre enseñanza. Recordad que cuando se establece la Restauración se expulsa a muchos profesores de sus cátedras por criticar al rey, el sistema, etcétera, etcétera. Estos profesores expulsados crean su propia universidad, pero como no tienen alumnos, establecen que esta universidad, la institución de libre enseñanza, se convierta en un centro de educación secundaria, ¿vale? Esto también es uno de los gérmenes del republicanismo. Por parte de los obreros tenemos los sindicatos católicos, el sindicato socialista UGT, que surge el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo Iglesias en 1879, el partido más antiguo de España, hoy existente, pero sin embargo, el sindicato que siempre ha tenido, o el grupo que siempre ha tenido mayor representación y mayor poder en España han sido los anarquistas, ¿de acuerdo? Unos anarquistas que fundan su primera federación de trabajadores de la región española, poco importa, en 1881, pero sí importa que fundan ya la CNT, ¿de acuerdo? Que ha sido el sindicato mayoritario durante todo este primer cuarto de siglo, tercio de siglo, de hecho, hasta la Guerra Civil. Bien,
un anarquismo que tuvo una implantación importante en Andalucía y sobre todo en la región más industrializada de Cataluña. Bien, a todo esto vendremos en las semanas que vienen. También coincide esta segunda parte de la Restauración con el reinado de Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, que toma el poder con 16 años y por lo tanto muy joven e inexperto, y aquí le tenéis, y también por lo tanto con una manera de utilizar el poder bastante poco, por así decir, cautelosa. Comenzó cada vez más a establecer decisiones personalistas por las que él cambiaba los políticos, y esto llegaría a crear realmente problemas para la propia estabilidad de la monarquía. Pensad además que estuvo reinando hasta 1931, fue el rey que tuvo que huir de España cuando se proclamó la Segunda República, ¿sí? En todo caso, aparecen también con este cambio de siglo nuevos personajes a la cabeza de los partidos liberal y conservador. En el Partido Conservador, sobre todo Antonio Maura, bien, Maura, que será un personaje importante en la modernización de la comunicación política en estos años, y por otro lado Canalejas, que será el político que intentaría establecer leyes más laicas para el Estado español. Son los años en los que se establecen, en los que se habla de la democracia española como la democracia más avanzada en el papel. ¿Por qué? Porque se aprueban leyes como el establecimiento de una escuela primaria obligatoria, por la que los alumnos hasta los 12 años tenían que ser escolarizados, algo que no se cumplía. Se establecía también, además, que era el Estado el que tenía que pagar el sueldo de los maestros, algo que tampoco se cumplía. Se establecía que había que haber una educación común para chicos y chicas, algo que no se cumplía. Por eso hablamos de la democracia más avanzada en papel, porque en la realidad muchas de estas políticas no se podían aplicar, ¿bien? O no se tenía la voluntad o el dinero para aplicarlas. Es así que aparecieron escuelas laicas como la Escuela Moderna de Francisco Ferrer y Guardia, que si estáis un poco interesados en lo que es la pedagogía, recordad que son los años también en los que aparecen los sistemas nuevos o innovadores de educación, como las escuelas Montessori, Ofgené, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Ferrer y Guardia forma parte de esta corriente. En todo caso, y algo que sí que tuvo una importancia en el desarrollo científico y cultural de España, fue la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, que fue una especie de Erasmus primitivo. Básicamente era una beca para que aquellos investigadores españoles de renombre pudieran ir a institutos a París, Berlín, Roma a investigar, ¿de acuerdo? Y algo que será mucho más famoso, la residencia de estudiantes. Allí donde poco después coincidirían los Lorca, Dalí, Buñuel, pero no solo, también Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, etcétera, etcétera. Se establecen también unas leyes laborales, por supuesto, también causa de la presión de las organizaciones sociales, en particular de los anarquistas. Es así que se aprueba la ley de accidentes de trabajo, por la que se establece un subsidio en el caso de sufrir un accidente en el trabajo. Se establece, por razones también bastante más religiosas, que se descanse el domingo. Pensad que las fábricas hasta ese momento trabajaban 24/7, todos los días, ¿de acuerdo? Se establece unas pensiones, ¿de acuerdo? Pensiones de viudedad, pensiones de enfermedad, pensiones de vejez, y se aprueba el derecho a huelga en 1909. En el ámbito fiscal se aprueba un plan de estabilización que significa contraer los gastos públicos e intentar establecer una recaudación más progresiva
no estamos hablando de revolucionarios, estamos hablando de políticos de derecha que se dan cuenta que el Estado necesitaba dinero. Bien, pues ni siquiera esto fue posible, por la resistencia y por la falta de voluntad política. La Semana Trágica, que muestra también ya los límites de este sistema político, o por lo menos que muestra hacia dónde tenía que cambiar las decisiones políticas, fue una serie de tumultos provocados por el envío de soldados a Marruecos. Un envío de soldados a Marruecos que fue contestado por las mujeres y las madres de muchos de estos soldados que iban a ser embarcados desde Barcelona hacia Marruecos y que establecieron y comenzaron una protesta, ¿de acuerdo? Una protesta que fue aprovechada por los sindicatos para convocar una huelga general y que siguieron, por lo tanto, a una serie de disturbios y una serie de motines anticlericales por el que se atacaron iglesias, se atacaron conventos, colegios religiosos, etcétera, etcétera, y que decidió el gobierno de Maura a establecer una represión feroz, una represión que tomaría como cabeza de turco a Francisco Ferrer y Guardia, el fundador de esta escuela moderna que os he dicho antes, y que hace o que provoca la alianza entre dos socios que hasta entonces se habían tenido muchísima desconfianza, que son los republicanos y los socialistas, porque los socialistas decían que los republicanos eran unos burgueses y los republicanos tenían miedo de los desvaríos revolucionarios que pudieran tener los socialistas. Esta represión conjunta sería la primera vez que provocaría esta unión entre republicanos y socialistas que, por supuesto, tiene su desembocadura en la Segunda República Española. Es entonces cuando Canalejas, poco después, adquiere el gobierno y comienza su agenda de reformas, sobre todo en el ámbito religioso, en la búsqueda de una laicidad, ¿de acuerdo? Una laicidad que además se acompañó con el intento de establecer una reforma fiscal progresiva en la eliminación de los impuestos indirectos. Recordad que os dije que los impuestos indirectos son los impuestos al consumo, la TVA, y que son los impuestos más injustos porque todo el mundo los paga. Los impuestos más justos son los impuestos a la renta, bien, los directos. En todo caso, fue bastante contestada esta derogación de los consumos y estableció que todo el mundo tenía que hacer el servicio militar, de manera obligatoria, algo que también consiguieron esquivar las familias más importantes. Fue, sin embargo, asesinado en 1912 frente a una librería que cerró ayer, la librería más antigua de España, que estaba en la calle Carretas y que ayer fue cerrada. Que veáis que son años también de confrontación social, y una importante confrontación social, que fueron aprovechadas por políticos como Alejandro Lerroux, al que se le llamaba, por cierto, el emperador de paralelo, y que azuzaba a las masas, azuzaba el anticlericalismo de las masas para conseguir cada vez más notabilidad política. Quedaros con el nombre, Alejandro Lerroux, que funda el Partido Radical, republicano, pero radical, y que desde la izquierda irá pasando hacia la derecha, será político de la derecha precisamente en la Segunda República Española. Para terminar, nos quedamos con este periodo clave en la historia de la Restauración, en la historia de España, que es la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial en la que España no puede, no quiere y los aliados no quieren que entre. De hecho, sus aliados naturales, que eran Francia e Inglaterra, con los que había firmado varios acuerdos para el reparto de Marruecos, etcétera, etcétera, sí cuentan con la entrada en la guerra de Portugal, pero no de España. ¿De acuerdo? España por sus... bueno, pues porque probablemente también convenía a estos aliados que tener este país neutral y
y al mismo tiempo una retaguardia. Pensad que esto, ¿qué provocó para España? Provocó que al no entrar en guerra dejaron de entrar productos manufacturados, productos que se producían por parte de estos países que ya no los producían, porque habían derivado toda su industria a armamento, a víveres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se impulsó una industrialización dentro del país. Pero es que además, claro, estos países en guerra, que ya no producían ciertas manufacturas, las necesitaban para ellos también, para consumo propio. Y por lo tanto, también se aumentaron las exportaciones, ¿bien?, de bienes manufacturados con dirección a los países en guerra, en particular los aliados, pero también las potencias centrales, Austria y Alemania, ¿vale? Bueno, lo dejamos ahí y continuamos la semana que viene. Muchas gracias.